Capítulo 12. Tened fe en Dios. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Marcos 11, 22. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Romanos 14, 23. Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Mateo 17, 20. En este capítulo, quiero afirmar en vosotros la enorme importancia de la fe. Veréis que la fe es el requisito básico para acudir a Dios y cómo nadie puede agradarle sin ella. Que se nos manda tener fe en Dios. Que la incredulidad es, por tanto, un gran pecado reprochado por el Salvador, pecado que todos deben reconocer y abandonar con corazón arrepentido. Y que todo lo que Dios posee lo promete como respuesta a la oración hecha por la fe. También veremos lo que es la fe y lo que no lo es. Además, demostraremos cómo todo el que quiere, puede cultivar una fe abundante, potente y victoriosa. Y la gran importancia de la fe. 1. No puedes agradar a Dios sin fe. Hebreos 11, 6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. No puedes acudir a Dios a menos que creas que hay un Dios y que Él escucha la oración. Y la Biblia dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, pues, es el primer requisito para cualquiera que desee hacer algo agradable a Dios. Sin fe no puedes salvarte, no puedes orar aceptablemente, no puedes vivir victoriosamente, no puedes agradar a Dios, en ninguna forma. La fe es el primer requisito para agradar a Dios. 2. La fe es un deber. Jesús, caminando una mañana desde Betanía, donde había pasado la noche hacia Jerusalén, maldijo la higuera del camino y ésta se secó. Volvieron por la noche y al siguiente día los discípulos vieron la higuera seca y se asombraron. Jesús, volviéndose hacia ellos, les dijo: Tened fe en Dios. Y luego agregó que con fe, aún las montañas pueden ser arrancadas y arrojadas en el mar, y que si creían, podían tener cualquier cosa que desearan. Tened fe en Dios, es un mandamiento. Se ordena a los cristianos tener fe porque la pueden tener. Jesús dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Y acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. El Señor Jesús ruega a cada cristiano que se examine a sí mismo y que pruebe las promesas de Dios. Dale una oportunidad a Dios para que se pruebe a sí mismo. Y no seas incrédulo, sino creyente. 3. La incredulidad es un pecado. Mucha gente cree que la fe es más o menos un accidente, y que nadie puede ser culpado de no tener fe en Dios. Por lo general se supone que ciertas personas tienen gran fe, porque Dios las escogió para dársela. Y que otros no tienen mucha fe, porque Dios no se las concedió. Sin embargo, por el contrario, la Biblia claramente enseña que la incredulidad es un pecado, puesto que todo cristiano puede y debe tener fe para recibir todo lo que Dios ofrece. La maldad de la incredulidad resalta claramente en la Biblia. Si es cierto que, sin fe es imposible agradar a Dios, entonces la incredulidad, por supuesto, le desagrada y es un pecado. Si Jesús ordenó: Tened fe en Dios, entonces uno que no tenga fe en Dios es desobediente y rebelde. Todos los pasajes sobre este asunto indican que un cristiano puede tener fe en Dios cuando la necesite y que no tenerla es un pecado. Hay muchos pasajes bíblicos que directamente enseñan la culpa moral de la incredulidad. En el caso de un pecador que rechaza a Cristo, Jesús dijo a algunos: «¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida?» Juan 5, 40. Es muy claro que la incredulidad es una perversa decisión de la voluntad. La gente perdida no confía en Cristo, porque no quiere. Jesús, en Juan 3, 19, 21, dijo: «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios». No creer en Cristo como Salvador personal, supone una culpabilidad moral, porque comprende la elección del pecado y el rechazo de Cristo y la justicia. Hebreos 3, 12 advierte firmemente a los judíos que deben estar alertas. «Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo». La incredulidad es un pecado de un corazón perverso que se aparta de Dios intencionalmente y le da la espalda a la luz.
Juan 12, 37, 40, explica que a pesar de los milagros de Cristo, muchos judíos no creían en él, y nos dice por qué. Citando a Isaías, el Evangelio afirma que Dios cegó sus ojos y endureció sus corazones, para que no vieran y entendieran y se convirtieran. Debido al rechazo largo y deliberado de la luz, Dios endurece los corazones de la gente para que no puedan creer. Luego la incredulidad crece por causa de otros pecados. Igualmente en 2 Tesalonicenses 2. 9, 12 se nos habla del hombre inicuo que vendrá con milagros mentirosos para engañar a ciertas personas, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así está claro que Dios se entristece por la preferencia que el hombre concede al pecado y por su complacencia con la iniquidad. Y permite grandes mentiras a los pecadores que rechazan a Cristo, para que continúen en pecado hasta que ya no puedan creer. La falta de fe es un pecado que procede de un corazón deliberadamente perverso, que escoge el pecado y rehúsa buscar la luz para comprobar las promesas y la bondad de Dios. Para los cristianos también, la Biblia dice que la incredulidad es un pecado. Romanos 14, 23, afirma claramente: todo lo que no proviene de fe, es pecado. Cualquier parte de la vida de un cristiano que no dependa constantemente de Dios, de la creencia en su palabra y en sus promesas, y del descanso en su fidelidad, es maldad. En Hebreos 12, 1 se nos manda a los cristianos que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y cuál es este, dichoso, pecado? Es el pecado de incredulidad. A lo largo del capítulo anterior Dios nos ha amonestado a través de ejemplos de héroes de la fe. Nos manda que seamos como ellos y que dejemos a un lado ese dichoso pecado, el cual siempre está listo para hacernos tropezar: la incredulidad. La incredulidad es pecado. Jesús constantemente amonestó la incredulidad en sus discípulos en Marcos 4, 40, Él les dijo: ¿cómo no tenéis fe? Y otra vez en Lucas 8, 25 les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y en Marcos 16, 14 se nos dice que Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Hay demasiada tristeza en las palabras de Jesús en Lucas 18, 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Siendo la incredulidad tan perverso pecado, cuán sinceramente deberíamos tratar de descubrir cada tendencia hacia ella y confesarla con arrepentimiento. Cuán ansiosamente deberíamos procurar agradar a Dios ejercitando la fe. 4. La fe puede conseguir cualquier cosa en el universo. Nada le es imposible. Cuán maravillosa es la fe. Jesús dice, en Mateo 17, 20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Literalmente, nada os será imposible. Otra vez en Marcos 9, 23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y luego en Marcos 11, 24, dijo: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Se nos promete clara e incondicionalmente que la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Sant. 5, 15. Así que es claro que si creéis a Dios, podéis tener cualquier cosa que pidáis. Nada es imposible o inalcanzable en la tierra o en el cielo, para el que tiene fe. Por supuesto, esto quiere decir que se debe tener fe sobre cada cosa en particular para obtenerla. La fe en la salvación, no conseguirá un empleo. La fe sobre un empleo, no obtendrá salud para el cuerpo. La fe en una oración no hará que otra oración sea contestada. Debemos estar en tal armonía con Dios que cada petición pueda uno basarla en una bendita promesa, o en la voluntad de Dios conocida, para obtener respuesta a toda oración. Naturalmente, la fe no es un recurso por el que cualquier hombre perverso puede hacer que se cumpla su deseo, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Nada relacionado con la oración se puede hacer con ese propósito, o se puede alcanzar, aplicándola así. La fe es una gracia, un don, por el cual, en un asunto particular, podemos pedir cosas según la voluntad de Dios, y poseyendo una confianza, con base divina, podemos recibir cualquier cosa que pidamos. Luego es de señalada importancia para cada cristiano, aprender lo que es la fe, cómo tenerla y cómo suprimir y sustituir la incredulidad por una vida completa de fe victoriosa. ¿Y qué es la fe? 1. Una definición bíblica. En Hebreos 11, 1 se da una definición bíblica de la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe entonces, es una cierta convicción, una seguridad, una evidencia de que obtendremos lo que pedimos y esperamos.
Por fe, vemos lo invisible, tocamos lo intangible. El que tiene fe, tiene la substancia de la cosa esperada y posee la evidencia de aquello que el ojo humano aún no ve. Oh la bendita confianza y seguridad de la fe. La fe mencionada en la Biblia es casi siempre fe en Dios. Pero la definición citada aquí, es una definición general. En caso de enfermedad, podemos tener confianza y seguridad en un buen doctor. Esa es fe, pero no es necesariamente fe en Dios. Un ahorrador puede tener confianza y seguridad en que su dinero estará seguro en el banco. Esa es fe, pero en el banco y no necesariamente fe en Dios. Como un niño tiene la dulce confianza de que la comida le será provista cuando tiene hambre, que la casa será mantenida, que sus necesidades serán suplidas. Esa es fe. Pero esa es fe en sus padres y no necesariamente fe en Dios. 2. Es importante notar que no toda confianza ni toda seguridad es fe en Dios. Una mujer me escribió muy desconcertada. Había pedido a Dios que le concediera una niña y sentía que tenía perfecta fe en que Dios se la enviaría. Pero Dios le concedió un niño. Sabemos que Dios no le había prometido una niña. No lo prometió en la Biblia, ni por su Espíritu Santo, en su corazón. Pues si así fuera, se la hubiera dado, porque Dios siempre cumple sus promesas. Nada había en la naturaleza de Dios que le impidiera enviarle un niño. Por eso sabemos que la confianza de la mujer no era verdaderamente fe en Dios. Puede ser que haya tenido confianza en sus oraciones. Posiblemente había rogado a Dios pensando, seguramente ahora que he implorado tanto a Dios, tendrá que enviarme una niña. Voy a creerlo y a esperarlo. Puede que ella haya analizado las circunstancias y decidido que, puesto que era mejor para su esposo y además los niños querían una hermanita, Dios, conociendo que tan necesario era eso, les daría una niña. Pero, en ese caso, Dios sabía mucho mejor que ella lo que necesitaba y que la decisión que ella había hecho no se basó en la dirección del Espíritu Santo, ni en la Biblia, sino en su comprensión de las circunstancias. Así, obtuvo un niño en lugar de una niña. No dudo que, con el tiempo, encontrará que lo que Dios ordenó, fue lo mejor para todos. Y ciertamente, si ella se acerca más al Señor, verá que insensata fue al entristecerse por la buena dádiva que Dios le dio. La confianza no era fe en Dios. La gente puede estar segura que es salva cuando no lo es. Su seguridad puede apoyarse en terreno falso. Alguien cree que es salvo porque ha hecho profesión de fe. Otro dice que lo es porque paga sus deudas, no hace mal a sus vecinos, atiende a los gastos de su familia, es tan bueno como cualquier miembro de la iglesia y por tanto, cree que merece la salvación. Esa gente puede tener seguridad, pero es una falsa seguridad porque no está basada en las promesas de Dios. Él no ha prometido salvar a los que hayan hecho profesión de fe, a los que viven una vida correcta, a los que pagan sus deudas y son buenos con sus familias, a los que se unen a alguna iglesia, o tratan de practicar la regla de oro. Así que si las personas tienen fe en su propia justicia, o tienen fe en las palabras de un falso maestro, o tienen fe en la iglesia para que les salve, o en las ordenanzas, entonces su fe está fuera de lugar. Esa no es fe en Dios y no es fe que salva. Puedes ver entonces, que no toda seguridad en el corazón es verdadera fe en Dios. Lo que se llama fe puede a veces ser autosugestión. Algún practicante de la ciencia cristiana puede enseñar a un hombre enfermo a decir una y otra vez, no existe el mal. La enfermedad es un error de la mente. Estoy bien, completamente bien, no me duele nada. El adepto a la ciencia cristiana, puede autosugestionarse y convencerse de que no está enfermo, ni hacer caso del dolor ni de la evidencia de sus sentidos y realmente pensar que está bien. Si su enfermedad está influenciada por una actitud mental, quizás se aliviará. Un gran porcentaje de nuestro sufrimiento es realmente mental. La preocupación y el temor son grandes enemigos de nuestra salud. Una mente confiada y alegre tiene mucho que ver con el alivio de las enfermedades. Mas si la enfermedad no es mental y no puede ser afectada por la actitud mental, entonces el adepto a la ciencia cristiana puede morir, como todos ellos mueren, y como todo el mundo muere. Él tiene una seguridad basada en su autosugestión. Esa no es tampoco fe en Dios. En este caso, si Dios no provee otros medios para sanarle, él no sanará por su falta de confianza. Si puede tener seguridad pero no está basada en ninguna promesa de parte de Dios y Dios no tiene la obligación de darle lo que él espera. No estoy diciendo que los adeptos a la ciencia cristiana nunca oren a Dios, o nunca obtengan respuesta a sus oraciones. Sin duda que en algunas ocasiones sí la obtienen, a pesar de sus falsas doctrinas. Lo que digo es que su enseñanza de que no existe el pecado, ni la enfermedad y que el pecado solo es un error de la mente, no es fe en Dios.
Es una actitud de confianza y seguridad creada por ellos mismos, que no está basada en la palabra de Dios ni en su fidelidad y no es fe en Dios. Un sanador por fe, sanador de la ciencia cristiana, sanador de unidad, etc., debería ser llamado mejor un sanador mental. Existe la curación mental, pero no la confundamos con la fe en Dios. 3. Solo podemos tener fe en asuntos particulares cuando llegamos a conocer la voluntad de Dios por la Biblia y el Espíritu Santo. Como ejemplo, en el asunto de la salvación, tenemos la seguridad dada por repetidas declaraciones en la Biblia, de que Dios está dispuesto a salvar a todo pecador que acude a Él, dependiendo de Cristo. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 37. Esto se enseña tan claramente en la Biblia que siempre que un pecador acuda a Cristo para ser salvo, puede estar seguro de que es instantáneamente salvo. Yo sé que mis pecados han sido perdonados, tengo la plena seguridad que soy un hijo de Dios y que Él me llevará al cielo, que ya tengo la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. JN 3, 36. Esa seguridad es tan fuerte que se ha convertido prácticamente en una certeza. Esta seguridad está basada en la infalible palabra de Dios, la cual he probado que es verdadera una y otra vez. Dios nunca deshonra tal fe. Puesto que Dios dice que Él ama a los pecadores. Puesto que Jesús dice que Él murió por nuestros pecados. Puesto que Dios asegura que está dispuesto a aceptar el precio que Jesús pagó por nuestros pecados. Y que todos los que a Él vengan por medio de Cristo, serán recibidos, sin que nadie sea rechazado, es fácil tener fe en Dios para la salvación. Ningún pecador realmente ha querido venir, pero puede venir. La única manera en que alguien puede tener dificultad para salvarse es cuando quieren salvos de otra manera o cuando ellos no conocen lo que Dios firmemente ha prometido. Luego la fe que salva es sencillamente la confianza en que Dios hará lo que claramente dijo que haría. Tal fe está basada en la palabra de Dios. Una vez que se ha confiado en Cristo para salvación, que se cree en la palabra de Dios, se recibe una abundante seguridad de salvación, cuando se confiesa abiertamente a Cristo, cuando se estabiliza en una vida cristiana, después tiene el dulce testimonio del Espíritu de que ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo pone en su corazón el clamor de un niño a su Padre. Abba Padre. Y no tiene un espíritu de cobardía. Ahora, esta abundante seguridad de que es un hijo de Dios está basada en el testimonio del Espíritu Santo en su corazón, de que él ha recibido a Dios. Así que en algún sentido, es pues la fe, la seguridad que lo que el Espíritu Santo dice en el corazón es la verdad. La fe se basa en la palabra de Dios. Además, puede basarse en cualquier revelación directa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la Biblia y puede, también, conceder promesas particulares y exactas a la persona guiada por él. Más aún así, la fe, en esos casos, se basa en lo que Dios ha prometido. Dios hará lo que dice que hará. Cuando creo eso y lo arriesgo, eso es fe en Dios. Algunos tienen la idea de que la fe en Dios es solo un método independiente, por el que se puede obtener todo lo que se desea, aun cuando la voluntad de Dios sea otra. Pero la fe no es un modo de obtener las cosas que Dios no quiere que tengamos. Más bien, es un modo de obtener lo que Dios quiere que tengamos y ha preparado para nosotros. Nunca obtenemos muchas de las cosas que Él se gozaría en darnos. Pero la fe abrirá las puertas de la abundancia y de las riquezas del cielo, y dará alegrías, bendiciones, poderes, victorias y abundancia que están en la voluntad de Dios para con nosotros. No existe la fe en Dios aparte de su voluntad conocida. No hace mucho recibí una carta que decía: hermano Rice, le suplico a usted orar conmigo la oración de fe sobre esto. El remitente mencionaba un objeto de oración, del cual yo no tenía ninguna evidencia de que Dios quisiera concederlo. Pudiera no haber sido voluntad de Dios. Yo no sabía cómo honraría especialmente al Señor. No había pasaje bíblico que se aplicara al caso, al menos conocido por mí, teniendo en cuenta mi ignorancia de muchos de los detalles. Y no sabía si verdaderamente la persona que hacía la petición honraría a Dios al obtener lo pedido. El Espíritu Santo no me reveló claramente que aquello fuera la voluntad de Dios. Entonces, por supuesto, no podía orar la oración de fe sobre aquel asunto, como candorosamente me lo pedía el que me escribió. Siempre que puedas encontrar una clara promesa en la palabra de Dios, de que Él hará tal o cual cosa y la creas, la apliques y dependas de ella, entonces habrás confiado en Dios. Tu fe será premiada con el objeto deseado. O siempre que tengas una clara revelación por el Espíritu Santo, de que tu petición es conforme a la voluntad de Dios, de que ella le honrará y que Él lo hará así, entonces eso es fe en Dios y serás recompensado. Pero tales direcciones deben estar de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos probar los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4. 1.
Si alguna vez oyes a alguien decir que ha confiado en Dios, o que tuvo fe en cierto asunto, pero aún así no lo consiguió, puedes asegurarle que nunca tuvo realmente fe en Dios. La fe siempre es recompensada sin excepción. Dios es íntegro. Él cumple sus promesas, hace lo que dice que hará. Siempre hace lo que ha asegurado a alguien que hará. La fe es la seguridad de que Dios hará algo, porque ha prometido hacerlo. Algunos ultradispensacionalistas dicen que las grandes promesas de respuestas a nuestras oraciones, tales como promesas de fe, poder mover montañas, obrar milagros, promesas tales como la de Marcos 11, 24, Mateo 17, 20 y Marcos 9, 23, no son para esta era. Ellos dicen que no importa qué fe pueda tener la gente, que Dios no hará tales cosas en este tiempo. Pero ellos están absolutamente equivocados. La verdadera fe viene de Dios. Lo que Él dice, lo hará. Dios nunca concede fe si no ha de responder a ella, y la fe, la verdadera fe en Dios, se basa siempre en lo que Dios ha prometido hacer y en lo que Él dice que hará. Es, o una seguridad basada en la palabra de Dios, o en la naturaleza y el carácter de Dios, como revelación del Espíritu Santo. La fe siempre presupone una promesa y que Dios cumplirá su palabra. Dios está siempre obligado a contestar la oración de fe, porque tal fe real en Dios, siempre está basada en una obligación que Dios mismo ha contraído, en una promesa que Él ha dado. En cualquier dispensación, donde sea si Dios da una seguridad definida de que Él hará algo, entonces Él lo hará. En cualquier límite y absolutamente nada es imposible. A quien ha dado fe definida acerca de una cuestión en particular, fe es real dependencia en la fidelidad de Dios, de permitirle hacer lo que Él quiere hacer. 4. La fe puede basarse en la misericordia de Dios, aun sin una promesa definida. La fe puede apoyarse en una clara palabra de Dios contenida en la Biblia, o sobre una impresión probada y dada claramente por el Espíritu Santo, cuando Dios quiere que hagamos algo, diciéndonos que Él nos guiará y bendecirá. Así que la fe puede estar basada en lo que conocemos de la naturaleza de Dios. Conociendo su santidad, sabemos que no pecará. Conocemos su misericordia y si no hay en una situación elementos que demanden juicio, la misma naturaleza de Dios puede exigir misericordia. En tal caso, sabiendo cómo es Dios, podemos saber qué desea hacer, y qué hará en ciertas circunstancias. Dios actuará siempre rectamente, conforme a su naturaleza pura y misericordiosa. Por supuesto debemos aprender cómo es Dios y qué hará por medio de un corazón lleno del conocimiento de su palabra y la bendita enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres no encuentran a Dios a través de la sabiduría. Así que esta fe, basada en la seguridad general de que la naturaleza de Dios le obliga a obrar de cierta manera, y a contestar ciertas oraciones, debe tener su origen en la Biblia, y ser producida en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Un ejemplo de esta clase de fe es el de la mujer sirofenicia, que vino a Jesús implorando la curación de su hija, gravemente atormentada del demonio, conforme está escrito en Mateo 15, 22, 28. Cuando él dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después, ¿no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos? Ella aún así no creyó en su aparente indiferencia. Él parecía como si hubiera venido a sanar y a salvar solo a los judíos, y a nadie más. Creo que quiso probar la fe de ella y enseñar a sus intolerantes discípulos una necesaria lección. Pretendió que él, como otros judíos, consideraba a los gentiles solo como perros, indignos de comunión con Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios le había revelado a ella que Cristo era realmente misericordioso y amoroso, que había venido a buscar y salvar a todos los pecadores. Por eso no creyó que él era tan indiferente como parecía ser. Y para agrado de Cristo, ella insistió en que aunque fuera un perro, ese perro era suyo y tenía derecho a las migajas de su mesa. Él le dijo con gozo, «Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres». Su hija fue sanada en aquel momento. Ella tuvo fe en lo que sabía que era Jesús. Ella sabía que él era misericordioso aunque no lo aparentaba exteriormente. Sabía que había sido enviado a salvar tanto a los gentiles como a los judíos, aunque no contestó inmediatamente su oración. Esa era fe genuina, fe en el conocimiento de lo que Cristo era. Fe en él y cómo él fue revelado en su corazón por el Espíritu Santo en lugar de lo que él aparentaba ser para probar su fe y evidentemente como una lección para los discípulos. Cristo estaba obligado a ser misericordioso. Cristo no podía ser indiferente ni hacer acepción de personas. No podía odiar a los samaritanos como hacían otros judíos. Puesto que Cristo es Dios, el Dios de toda humanidad, el Salvador del mundo, sabía que él estaba tan dispuesto a oírla como a cualquier otra persona. Su confianza, su seguridad, su fe, se basaban en el Cristo que ella conocía.
No sabemos si lo había visto antes hacer milagros, o si había visto la compasión en su rostro al curar a otros. No sabemos si era totalmente extranjera y el bendito Espíritu Santo, simple y directamente se lo reveló. Pero confió en que él haría lo que su amorosa misericordia le impulsaba a hacer. Su fe se basó en una comprensión íntima de la voluntad y el carácter real de Cristo. Que le conozcamos mejor, para que siempre podamos orar de acuerdo con su voluntad y creamos cuán compasivo, amante y dispuesto a bendecirnos está. ¿Y cómo ejercer y aumentar nuestra fe en Dios? ¿Puede cualquiera tener fe en Dios? Quiero decir, bastante fe para vivir victoriosamente, obtener respuesta a las oraciones, bastante fe para agradar a Dios. Ciertamente que sí. ¿Y puede cualquiera desarrollar una fe realmente grande, como los héroes bíblicos y otros hombres por los que Dios ha hecho maravillas? Yo creo que sí. Jorge Muller, hombre de fe y oración, fundador del orfanatorio de Bristol, Inglaterra, quien obtuvo $7 millones por medio de la oración, declaró: algunos dicen, yo nunca tendré el don de fe que tiene el señor Muller. Este es un error, el más grande error. Mi fe es la misma clase de fe que han tenido todos los hijos de Dios. Es la misma clase de fe que Simón Pedro tuvo y todo cristiano puede obtenerla. Mi fe es la fe de ellos, y, aún quizás mayor, porque ha sido un poco más desarrollada por la experiencia. Solo que, en cuanto a su desarrollo, la mía puede ser más experimentada. ¿Es Dios parcial con la fe, su mejor don espiritual? ¿No es la salvación gratis para todos bajo las mismas condiciones? ¿Y no dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas? Recordemos que en Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo hechos. 2:4. Y otra vez, cuando oraron, fueron todos llenos del Espíritu Santo hechos. 4:31. Y 1 Corintios 12:7 nos dice claramente que, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu, para provecho. Estas cosas nos obligan a creer que la fe más grande, triunfante, alegre, victoriosa, es posible para todo cristiano. De otra manera, Dios sería cómplice del pecado de incredulidad, lo que es inconcebible. Pero el no tener fe en lo que Dios ha prometido es pecado. No creer que Dios hará lo que dijo, es convertirle en un mentiroso. Y en Hebreos 12:1, se nos ordena claramente para que dejemos todo peso y el pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia es la incredulidad, y se nos ordena que lo abandonemos. Por tanto, todos podemos abandonarlo. Todos podemos tener una fe victoriosa y triunfante en Dios. Cada cristiano debe proponerse desarrollar, crecer y vivir con una segura fe en Dios, en cada detalle de la vida. Estudiemos juntos algunos modos de obtener fe. 1. Aprender por la palabra de Dios. Se nos dice que, la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. En un principio, la palabra de Dios era conocida principalmente por el oído y no por la lectura. Había pocas copias de la palabra de Dios, todas manuscritas. La mayoría no sabía leer. Entonces, la mayor parte de la gente recibía la palabra de Dios, por medio de otra persona. Así que, la fe vino por el oír, esto es, por oír la palabra de Dios. Mas el punto esencial es que la fe viene principalmente por la familiaridad y la comprensión de la palabra de Dios. Si quisieres tener fe en Dios, debes conocer su palabra. Esto es verdad, primero, porque la fe está basada en las promesas de Dios. Si Dios dijo que haría algo, lo hará. Si Dios propuso algo, se ajustará a ello cuando su propuesta sea aceptada. Las garantías de Dios se cumplen siempre. Pero no sabrás lo que Dios ha prometido a menos que lo sepas por su palabra. Así, el que desee agradar a Dios, con una fe capaz de obtener una respuesta a la oración, y conseguir todo lo que Dios desea dar, debe buscar sus benditas promesas. Búscalas en la Biblia, léelas con gusto, márcalas para referirte a ellas rápidamente, apréndelas de memoria para que su bendita seguridad penetre en tu alma. Conoce las promesas de Dios, si quieres depender de ellas. Luego, debes tomar estas promesas en serio. Tómalas como algo personal. Escudriña las Escrituras, medita en ellas con amor. Ruega que el Espíritu Santo te ayude a entenderlas para que puedas obtener exactamente su contenido y la manera de cómo deben aplicarse en tu vida. Solo cuando alcances el significado exacto de las promesas de Dios, podrás saber lo que Él mismo está obligado a hacer, y con lo que podrás contar que Él hará. Esto solo sucede a través del entendimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo crea la fe en el corazón, usando la palabra de Dios, especialmente sus benditas promesas. El modernismo corta la raíz principal de la fe.
Enseña que no se puede confiar en la Biblia, que no es realmente la palabra de Dios, y que no se puede descansar en sus promesas. La aceptación de la Biblia, como lo que dice ser, cuando siendo la misma palabra de Dios, infaliblemente correcta para confiar en ella, es del todo necesaria a la fe. No estarías dispuesto a recibir un cheque sabiendo que era falso. No tendrías fe en él. A menos que creas que la Biblia es realmente la palabra de Dios, que las promesas son suyas y que Él está obligado a cumplirlas, nunca las aventurarás, ni dependerás de ellas ni te apoyarás sobre ellas con fe. Los ultradispensacionalistas así como los modernistas le hacen gran daño a la fe. Esos que hacen pedazos la Biblia, diciendo que gran parte de ella era para los judíos, que parte de ella fue para un período de transición y que algunas cuantas epístolas son realmente escritas para los cristianos de hoy. Mutilan la Biblia y por lo tanto mutilan la base de la fe. Las promesas de Dios son sí y amén, pero no le hacen bien a ninguno que no las cree y las aplica a sí mismo. Así pues, cree en la Biblia y considérala como la misma palabra de Dios, la cual debe aceptarse con sinceridad infantil. Luego busca cuáles son las promesas de Dios para ti. Al conocer las promesas de Dios correctamente, y familiarizarte con las cosas que Dios se ha obligado a hacer por aquellos que se hallan en tus circunstancias, podrás crecer más y más, dependiendo de la palabra de Dios. La fe viene así por la palabra de Dios, al conocer sus promesas. En segundo lugar, nuestra fe viene a través de la palabra de Dios, al familiarizarnos con la naturaleza de Dios. Al leer la historia de cómo Jesús salvó al ladrón en la cruz, diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no leo allí una promesa expresamente para mí, pero me familiarizo con la compasión tierna de Jesús. Aprendo cómo Él ama a los pecadores, cuán pronto los perdona, y naturalmente pienso, si Jesús ama a ese pobre pecador, me ama a mí también. Y si salvó a ese pecador inmediatamente después de una sencilla oración de fe, Señor acuérdate de mí, entonces me salvará a mí igualmente. Al leer cómo Jesús aquietó las olas del mar, aprendo a conocer su poder. Al leer cómo dio de comer a los 5000 con los 5 panes de cebada y los 2 pececillos que tenía un muchacho, adquiero más confianza en que Jesús se preocupa por el hambre física, y que Él puede hacer mucho con tan poco. Al leer la Biblia, encuentro que Jesús limpió a los leprosos, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, y perdonó a la mujer caída, e igualmente al publicano. Así, por la Biblia, he venido a familiarizarme con el tierno corazón de Dios, su gran poder, su cercanía, su deseo de bendecir. Esa es una razón para leer toda la Biblia. El cristiano debe leerla una y otra vez. La parte histórica, interpretada correctamente, junto con los salmos devocionales. Los proverbios, tan apropiados para el hombre de negocios. Los evangelios, las epístolas, las profecías, todo revela la naturaleza de Dios, y nos dice cómo Él contesta a la oración. Al ver lo que Dios ha hecho por otros, veis que tenéis derecho a esperar que Él haga lo mismo por vosotros. En Juan 15:7 se nos dice así. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho esa bendita promesa. Evidentemente quiere decir que si vivimos en Cristo y rendimos nuestra voluntad a la suya y, especialmente, si su palabra, las escrituras, viven en nosotros, y si nos familiarizamos con sus promesas y su naturaleza, podemos pedir cualquier cosa que deseemos y obtenerla. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie que no reconozca la importancia de la palabra de Dios, puede tener fe. Sin duda que esa es la razón por lo que Proverbios 28:9 dice. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No hay oración correcta, oración que realmente alcance algo de Dios, oración de fe, que no esté de acuerdo con el espíritu de la palabra de Dios. El conocer íntimamente la Biblia, con familiaridad profunda, es familiarizarse con Dios. Es decir, es conocer quién es Él, cómo actúa y lo que ha prometido hacer. No piense el cristiano que crecerá fuerte en la fe, si no crece en amor, gozo y sumisión a las enseñanzas de la Biblia. 2. Completa entrega a la dirección del Espíritu Santo y a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en la Biblia y en la dirección del Espíritu de Dios en un corazón cristiano, sometido a Dios. Y nadie piense que puede ser grande en la oración o en la fe si no permanece en Cristo con un corazón sumiso a la voluntad de Dios. La oración no es un modo de arrebatarle a Dios aquello que Él no quiere que tengamos. La oración más bien, descubre cuál sea la dulce voluntad de Dios, y entonces pide y recibe todo lo que Dios conserva para nosotros. Y lo que Él tiene para nosotros no se puede comparar con lo que nosotros podemos desear, pues es mucho mejor, más rico y más feliz.
Orar según la voluntad de Dios, quiere decir, orar más, no menos, y obtener más, no menos. Orar según la voluntad de Dios no significa perder, sino ganar. No dejemos que haya confusión o error, la fe es ejercitada solamente en la voluntad de Dios. Dios nunca concede la fe para algo contrario a su voluntad. Nada es tan fatal para la confianza en la oración, como el pecado oculto. La primera epístola de Juan 3, 20, 22 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si tu corazón te acusa porque no estás en la voluntad de Dios, no guardas sus mandamientos, no pides cosas que estén de acuerdo con su voluntad, entonces tu corazón te acusará cuando ores y no tendrás confianza ni fe para recibir tu petición del Señor. Por eso, para que cada cristiano crezca en la fe, debe poseer la seguridad de estar totalmente sometido a la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios se encuentra en la Biblia, y en la dirección del Espíritu Santo. Eso quiere decir que necesitamos el Espíritu Santo para interpretar correctamente la palabra de Dios. La Biblia es la espada del Espíritu. Por eso el Espíritu puede interpretar y usar su propia letra, la palabra, mejor que nadie. La gente terca y vanidosa toma en ocasiones la letra de la Escritura sin el Espíritu. Pero para conocer la mente de Dios, necesitamos esperar humildemente en su Espíritu. No se entiende realmente la Biblia, ni hay acercamiento a la presencia de Dios en el lugar santísimo de su compañía, sin una entrega total del corazón a la voluntad de Dios. Nadie puede conocer la Biblia intelectualmente si no la aplica a su corazón. El que lee la Biblia con sumisión infantil y en esta aceptación, encontrará que la Escritura señala sus pecados, reprende su incredulidad, insiste en la corrección de sus faltas, y en el cumplimiento de sus deberes. La Biblia no es solo para la inteligencia, es también para el corazón y la voluntad. Así que, para recibir el impacto real de la Escritura, debemos someternos a la bendita dirección del Espíritu de Dios. Yo constantemente he sentido que es una falta y pecado orar para ser llenos del Espíritu Santo, excepto cuando planeamos ir en pos del negocio santo de ganar almas como Dios nos ha mandado. Así que, si quieres que la palabra de Dios sea usada para aumentar la fe en tu corazón, tú deberás rendirte a la voluntad de Dios y dejarte moldear. No es suficiente que mis palabras permanezcan como Jesús exhorta en Juan 15, 7, aún antes de eso, Él requiere que permanezcamos en Él. Cuando el corazón descansa en Jesús, y la voluntad está centrada en su voluntad, y humildemente esperamos su aprobación gozosa, entronizándole como Señor, entonces podemos acercarnos a la segunda condición de Juan 15, 7. Entonces sus palabras pueden verdaderamente estar en nosotros y podemos pedir lo que deseemos. La fe, pues, crece por nuestro conocimiento de las Escrituras. Pero aún más, nace de nuestro rendimiento total a la palabra de Dios, tal y como nos la interpreta el bendito y amoroso Espíritu Santo. 3. Obra con la fe que tienes. Cada hijo de Dios tiene ya su fe en Él. Cumple el requisito de Hebreos 11, 6, al menos en parte. Cree que hay un Dios, y que Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. Siente que su fe es débil. Con frecuencia se pregunta cómo alcanzaría más fe. Pues bien, para obtener una fe grande y robusta, es preciso actuar siempre sobre las promesas de Dios. Prueba a Dios. Él se mostrará a sí mismo, y tendrás mayor seguridad que nunca en que puedes confiar en su fidelidad. Al incrédulo Tomás, Jesús le dijo: pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Y acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. El incrédulo Tomás puso sus dedos en las huellas de los clavos, y puso su mano en el costado de Jesús, y adoró con fe ardiente a Jesús, diciendo: Señor mío, y Dios mío. Jesús hizo una proposición semejante a los demás discípulos: palpad, y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Luc 24, 39. Nunca pienses que es malo permitir a Dios la oportunidad de mostrarse a sí mismo. En Malaquías 3, 10, el Señor dijo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme ahora, dice el Señor. Dios está completamente dispuesto a que lo pongas a prueba. Supongamos que lo pruebas respecto al diezmo. ¿Deben los cristianos dar el diezmo, o es solamente una ordenanza para los judíos en el Antiguo Testamento?
Y vale la pena diezmar, cuando la gente es muy pobre, y no tiene dinero, ni aun para las necesidades de la vida. El modo más rápido de decidir esto, no es discutiendo. Demos a Dios una oportunidad y Él lo dirá. Recuerdo el día cuando en una granja del oeste de Texas, dejé atrás el montón de leña, atravesé la parcela de verduras, pasé por una cerca de alambre de púas, seguí hasta una espesura, y me arrodillé entre el espeso chaparral para presentar ciertas cosas a Dios. Le dije que diezmaría. Prometí que si quería que predicara, predicaría. Si quería que cantara, cantaría. Le dije que iba a ir al colegio y que me iba a aventurar en la fe de que Él cubriría todas mis necesidades. ¿Cómo podría olvidar esa santa hora? Porque Dios fue conmigo desde que ensillé mi caballo alazán, y me fui al colegio, con $9.35 en la bolsa. Trabajé para cursar la preparatoria y la universidad. Jugué fútbol, fui activo en los debates escolares, fui presidente de una sociedad literaria y de la Asociación Cristiana de la universidad, tomé clases de canto. Y aún así, trabajé bastante para pagar mis gastos. ¿Cómo obtuve una beca y cómo fue que siempre había trabajo para mí? Nunca podré explicarlo, excepto había hecho un pacto con Dios, y puse a Dios a prueba. Y desde entonces, he tenido tal atrevimiento en este asunto, que no existe problema alguno en cuanto a mis necesidades diarias. ¿Por qué no te propones, por la gracia de Dios, probarlo primero en el asunto económico, confiando en Él completamente en tus asuntos materiales? Empieza hoy por darle el diezmo, y luego haz ofrendas voluntarias aparte. Dile que todo es suyo, y que con su ayuda confiarás en Él, que puede disponer de todo, o de la parte que quisiera. Encontrarás que Dios se manifestará en cuanto al sustento diario. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas, otras, cosas os serán añadidas. Mat. 6:33. Es una buena manera de empezar a probar a Dios, aumentar la fe, usándola. Tú puedes ganar almas, la palabra de Dios es clara en Salmo 126:6, al decir que si verdaderamente vas llorando y llevando la preciosa semilla volverás a venir con regocijo. Jesús en la Gran Comisión firmemente promete que si vamos a ganar almas y a bautizarles y enseñarles a ir, Él estará con vosotros siempre. Entonces, ¿por qué no lo haces en tu timidez, consciente de tu ignorancia, en tu incapacidad y aún en tu incredulidad? Decide ver si la palabra de Dios puede ser digna de confianza en este punto. Ve vigorosamente, con verdadera labor, realmente buscando a los perdidos. Ve con un corazón quebrantado de preocupación y de santa compasión puesta en ti por el Espíritu de Dios. Ve con la palabra de Dios, la cual es la semilla preciosa, y confiando en que la palabra de Dios es verdad, y regresarás con algo de confianza y regocijo. No ganarás a todos cuando hables, como un pescador cuando echa la red no siempre saca algo. Al igual que como un granjero siembra el maíz y no toda semilla da fruto. Pero tú obtendrás algún fruto si vas en el camino de Dios. ¿Por qué no lo pruebas y ves? Cuando lo has intentado una vez, sabrás que la palabra de Dios es verdad, lo sabrás en una manera en que nunca lo has sabido antes. Un maestro se puede convertir en un modernista, pero un verdadero evangelista no se puede convertir en un modernista. Y la palabra de Dios se confirma a sí misma cuando la pones a prueba. ¿Por qué no resolverlo en la primera prueba, actuando simplemente como si hubiera un buen Dios dispuesto a hacer exactamente lo que prometió, cuidando de los suyos? Aún puedes dudarlo. Creo que los hijos de los hebreos, que fueron llevados ante Nabucodonosor por rehusar inclinarse ante la gran imagen en el valle de Dura, no sabían que Dios los iba a salvar del terrible horno. Ellos pensaron así, y así esperaron, pero muy posiblemente temblaron y dijeron: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dan. 3:17. 18. Creyeron que Dios los libraría, pero de cualquier manera estaban resueltos a probarlo. Aun si murieran dentro del horno, cumplirían con la voluntad de Dios, dejando a Él los resultados. Y cuando vino el que era semejante a hijo de los dioses y caminó junto a ellos dentro del terrible horno. Cuando sus vestidos no recibieron ni siquiera el olor del fuego, sino solo que se quemaron sus ataduras para dejarlos libres. Cuando salieron y se enfrentaron al atónito y convertido rey Nabucodonosor y sus príncipes, esos jóvenes hebreos poseyeron una fe más grande en Dios. ¿Cómo se regocija mi corazón al ver a través de los tiempos de prueba en mi propia vida, cuando resolví dar a Dios una oportunidad?
Un comité formado por hombres estrictamente denominacionalistas, me pidieron que cesara mis ataques contra el modernismo y la evolución, tal y como se enseña en ciertas escuelas denominacionales, y me amenazaron con ponerme en la lista negra de la denominación, diciéndome que no se me invitaría a campañas evangelísticas, que mi familia sufriría necesidad y que mi ministerio decaería. Cuando sucedió lo contrario, al probar yo a Dios y depender del qué gran victoria tuve. Otra vez, un hombre perverso me calumnió por rencor personal e hizo que un pastor y su iglesia cancelaran una proyectada campaña de avivamiento. Sin dinero para el viaje de regreso, de todos modos viajé 800 millas para ir a la campaña de avivamiento. La iglesia, al verme, reconsideró el asunto, y el esfuerzo evangelístico creció hasta convertirse en una gran campaña unida, con 8 o 9 iglesias, en un auditorio con cupo de asistencia para 2,200 personas, y la campaña continuó por 6 semanas ganándose cientos de almas, siendo bendecida y conmovida toda la ciudad. Cómo ha latido de gozo mi corazón cada vez que recuerdo esa prueba. Las deudas me agobiaron dolorosamente una vez, acumuladas por mi semanario evangelístico, The Sword of the Lord, y la impresión de tratados. Era una labor de amor, y la carga parecía haberse hecho muy pesada para mí. Satanás me tentó a través de una buena iglesia y un buen predicador. Si me quedaba un domingo más en cierta campaña, se me prometía una buena ofrenda. Pero hice lo que sabía que debía hacer, y fui a casa con $25 de ofrenda que me dieron por 10 días. Al día siguiente me llegó un cheque por $1.000 para pagar esas terribles deudas. Desde entonces, nunca me he visto tan asediado, ni he sido tan probado por causa de la literatura impresa del Evangelio, y ahora gasto más dinero en impresión cada mes que lo que antes gastaba en un año. Mi fe aumentó, porque fui probado y comprobé que Dios cumple sus promesas. Dios es digno de confianza. Él hará lo que ha prometido. Y cualquiera en el mundo lo podrá saber si solo da a Dios la oportunidad de probarlo. Haz tuyas las promesas de la palabra de Dios, aventúrate en Él, depende de Él, y tu fe crecerá a pasos agigantados. ¿Sabías que la fe no es únicamente un sentimiento? No, primordialmente, la fe es acción. Lee una vez más ese gran capítulo de los héroes de la fe, en Hebreos 11 y encontrarás que cada uno de los por la fe hizo algo. Por la fe Abel ofreció, por la fe Enoc fue traspuesto, por la fe Noé preparó el arca, por la fe Abraham salió, por la fe habitó. Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe, de sus padres, Moisés, fue escondido por 3 meses. Lee todo el capítulo y podrás ver que por fe la gente hizo grandes cosas. Abraham creyó que Dios era capaz de resucitar a Isaac, así que lo ofreció en sacrificio. Dios le había aparecido y no fue tan difícil de confiar en él. Entonces, ¿por qué no confiar en las promesas de Dios? Prueba a Dios. Ponte en el lugar en que, si la palabra de Dios es verdad, serás bendecido. Y si no lo es, te hará fracasar. Cuando Dios realice su plan y cumpla lo que ha prometido, tu fe aumentará. La vida que se vive sobre la base de, haré lo que Dios me mande hacer, y confiaré en que Él hará lo demás, habrá de ser seguramente una vida de aumento diario en la fe, al manifestar Dios su fidelidad. Os he contado cómo me arrodillé en el campo siendo muchacho, antes de salir para el colegio. Años después, en 1926, dejé un feliz pastorado, con un sueldo mensual y una casa pastoral hermosamente amueblada. La iglesia había duplicado su membresía. Habíamos construido un hermoso edificio. Habíamos visto salvadas a cientos de almas. La congregación quería que me quedara, pero sentí que Dios me llamaba al campo blanco para la siega del evangelismo. Hice un solemne pacto con Dios. Dije: Señor, si tú cuidas de mis negocios, yo cuidaré los tuyos. Dejaré mi sueldo mensual y no dependeré de los hombres sino de ti. Abandonaré mi póliza de seguros con el gobierno por $10,000. Te prometo no preocuparme por el pan diario. Creo que tú cubrirás todas mis necesidades, y en este momento me pongo ante tu altar para ir a donde tú quieras que vaya, para hacer lo que tú quieras que haga y para poner en tus manos lo mío y lo de mi familia. Gloria a su nombre. Dios ha cumplido su parte en ese pacto. Ha tenido cuidado de mi familia, y ha cubierto todas nuestras necesidades. Nos ha dado como unos $35,000 para la impresión de literatura evangélica. Nos ha entregado muchos miles de dólares para pagar los programas de radio, y día tras día, a veces, comida tras comida, Dios ha provisto nuestras necesidades abundantemente y hemos vivido una vida de descanso en la fidelidad de Dios. Sé mucho más acerca de Dios que cuando hice ese pacto.
Mi fe es mucho más fuerte. Vuestra fe también aumentará, si realmente creéis a Dios, en lo que Él ha ofrecido, si lo ponéis a prueba sus promesas y prometéis experimentar su fidelidad. 4. La fe acude al pedirla. Si quieres más fe, pídesela a Dios. Varios pasajes nos aseguran que tenemos el derecho de orar pidiendo fe y que Dios da la fe en respuesta a la oración sincera. En Romanos 12, 3, se nos advierte que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe, entonces, es un don de Dios. En 1 Corintios 12, 9, se nos dice que la fe nos es dada por el mismo Espíritu Santo que da la sabiduría, el conocimiento, los dones de sanidad, milagros, profecía y varios más. La fe es un don de Dios. Luego tenemos el mismo derecho para pedirla, como lo tenemos para orar por adquirir sabiduría, conocimiento, y otras muchas cosas buenas. Es el mismo pasaje mencionado como una manifestación del Espíritu. 1 Corintios 12 cierra con una exhortación: procurad pues los dones mejores. Los cristianos deben querer y pedir a Dios. Fe. Jesús dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mat. 7, 11. Jesús nos invita a pedir al Padre todo lo bueno. La fe es una de estas cosas y ciertamente cae dentro de los dominios de la oración. Los discípulos, en contraste diario con la vida victoriosa de Jesús, sintieron su terrible falta de fe, y vinieron a Jesús rogándole: aumentanos la fe. Luke 17, 5. Oraron pidiendo más fe y podemos estar seguros que lo obtuvieron. Es posible que ese aumento no les haya venido repentinamente, sin experiencias intermedias. Es probable más bien que en respuesta a su oración, Cristo hizo que sus corazones fueran más sensibles a sus palabras y los ayudó a través de ellas, viendo las maravillosas respuestas a sus oraciones, y probando a Cristo y al Padre Celestial en muchas ocasiones. Para que, por estas cosas, su fe aumentase más y más hasta que pudieran sanar a los enfermos, echar fuera demonios, enfrentarse a las multitudes, las prisiones y la muerte con una sonrisa. Pedro aún pudo resucitar a alguien por la fe. Cristo, sí contestó sus oraciones y aumentó su fe. Un padre trajo a los discípulos a su pobre hijo, poseído del demonio, mientras que Jesús estaba en el monte de la transfiguración, y ellos no pudieron curarle. Casi con desesperación el padre llevó el muchacho a Jesús y le dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. Jesús contestó: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces el padre, consciente de su incredulidad, clamó con lágrimas y dijo: creo. Ayuda mi incredulidad. Marcos 9, 22, 24. El padre tenía una fe pequeña y oró por más fe. Y Jesús ayudó su incredulidad. Jesús sanó maravillosamente al afligido hijo, y ese día el padre fue a su casa, estoy seguro, con fe abundante y triunfante en el Salvador, quien obró milagros en respuesta a su oración. Que uno había visto el milagro. La evidencia de la maravilla le acompañó hasta su casa. Así deberíamos orar nosotros. Creo, Señor. Ayuda mi incredulidad. Para terminar, espero que no estés satisfecho ni contento con tu incredulidad. Espero que haya en tu corazón hambre de conocer mejor a Dios, y verlo hacer maravillas en tu vida. Pues bien, lo primero que hay que hacer es confesar el pecado de incredulidad. Sin fe, no puedes agradar a Dios. No tenerla, es rebeldía y fracaso. La incredulidad es un pecado perverso. La fe puede alcanzar cualquier cosa en el universo, nada le será imposible. Admite, ante Dios, cuánto has fallado en pedir y esperar las cosas por las que tienes el derecho de orar. Descubre la esterilidad de tu vida, la frialdad de tu corazón, la impotencia de tu testimonio ante Dios. Amado lector, si eres pastor, ¿por qué no presentar a Dios los lastimosamente pequeños resultados de tu ministerio? Si eres evangelista, ¿por qué no compararte con Finney, Moody, Torrey, Chapman y Sundai, con los predicadores de la Biblia? Admitiendo ante Dios que la incredulidad es la causa de tu esterilidad. La incredulidad ha estorbado el poder de Dios. Quiera Dios ayudarme a mí para que acepte hoy esta lección en arrepentimiento y confesión por causa de mi incredulidad, y la pequeñez de mi fe.